Desde que es cristiano, está tan apasionado por Dios como solía estarlo, está tan entusiasmado como antes, tiene el mismo fervor, está tan emocionado por su relación personal con Jesucristo como lo estaba antes. Usted dirá, bueno, con el correr de los años uno se calma. ¿Quién dijo eso? ¿Calma para qué? Cristo, quien está en usted, no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado, su obra tampoco ha cambiado. Hay más trabajo por hacer que nunca antes. Entonces, ¿por qué habría de apagarse su llama, su fervor y devoción por Jesucristo si Dios no cambia? Y la vida cristiana es todo lo que decimos que es. Si el Evangelio es el único mensaje que puede llevar a un hombre de la tierra a la gloria, si Jesucristo es el único que puede traer el perdón de pecados, la salvación eterna, el cielo como un hogar y la presencia de Dios en nuestras vidas, si todo esto es verdad, ¿por qué ha de menguar esa llama en nosotros? Solo porque nosotros lo permitimos. Así que lo que debemos hacer es descubrir qué es lo que ha sucedido en nuestras vidas, cuáles son las evidencias de que está sucediendo y cómo podemos corregirlo. Una de las primeras cosas que suceden cuando una persona se empieza a enfriar es simplemente la siguiente: comienzan a descuidar la palabra de Dios. Mucha atención. Lo que la leña es para el fuego, la palabra de Dios es para la vida cristiana. No podemos vivir sin ella. No habrá llamas en un fuego si no le echa leña. Lo que quisiera preguntarle es esto: ¿lee usted la palabra de Dios diariamente? ¿Es su excusa que está muy ocupado? En otras palabras, ¿está muy ocupado para escuchar de Dios? Así que la primera evidencia de que su llama se ha comenzado a apagar es cuando se aleja de la palabra de Dios. No es que usted decida un día, ya no leeré más la Biblia, sino lo que sucede es que usted se entretiene en otras cosas. La segunda evidencia es la siguiente: que uno ofrenda de vez en cuando. Cuando vea que su llama se comienza a desvanecer hasta volverse una chispa, sus ofrendas también disminuirán hasta ser solo chispas. Lo que sucede es que ya no se preocupa mucho por ofrendar. ¿Le da igual hacerlo o no? No piensa que es necesario para esparcir el Evangelio alrededor del mundo, sino que comienza a decir, no tengo dinero para ofrendar esta semana. En otras palabras, lo que quiere decir implícitamente es, no me puedo dar el lujo de ser obediente a Dios en esta semana. Nadie diría eso, pero si alguien dice, no tengo dinero para darle a Dios, en realidad lo que dice es esto: no me puedo dar el lujo de obedecer a Dios, porque algo ha sucedido con su modo de pensar. Se ha comenzado a enfriar por dentro. Todo lo demás ocurre como resultado de eso. Entonces también sucede lo siguiente: al comenzar a enfriarse es natural que comienza a hacer concesiones. Bueno, esto no es algo tan malo. Es algo normal, todos somos tentados y todos hacen esto y lo otro. Así que comienza a hacer concesiones en cuanto a su sistema de creencias básicas. La verdad es que la llama que una vez ardía en su corazón se está apagando. Antes amaba al Señor Jesucristo, asistía a la iglesia, no por obligación, sino porque quería hacerlo. Entonaba los cantos de adoración, le encantaba ofrendar, orar por las misiones, oraba por su pastor, por los enfermos. En otras palabras, su vida estaba envuelta totalmente en Jesucristo. ¿Puede decirme algo mejor que estar envuelto en Él? La verdad es que precisamente en Él está la vida misma. Pero cuando la llama de una persona se comienza a apagar, algo está sucediendo en la vida de esa persona. No hay ningún gozo en la vida de una persona cuyo fuego por el Señor se ha apagado. Esa es otra evidencia de que el fuego se ha apagado en su vida. Dicho de otro modo, al comenzar a enfriarnos en nuestra relación con el Señor, la llama, el deseo, la devoción en nuestra vida
ese maravilloso sentido de paz, gozo, felicidad, confianza, seguridad y contentamiento que antes teníamos, ya no estarán allí. ¿Sabe lo que ha sucedido? Han sido reemplazados por la preocupación, la duda y el temor. Cuando una persona empieza a dejar que su fuego se apague, lo próximo que pasará en su vida será que comenzará a dudar. Comenzará a dudar del poder de Dios, comenzará a dudar que Dios escucha su oración, comenzará a dudar que Dios sana, que Dios le ama, dudas, dudas y dudas. Por esta razón Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No tienes que dejarte intimidar por esos falsos maestros. Él te ha dado el poder del Espíritu Santo, el amor en tu corazón, la disciplina y la perseverancia para seguir haciendo lo que el Padre te ha llamado a hacer. Con esto le dio a Timoteo un maravilloso sentido de seguridad y de aliento. Cuando una persona permite que su llama comience a apagarse, también sucede lo siguiente. Dejan de prestar atención a los avisos continuos del Espíritu Santo. Esa es otra evidencia. Ahí está su Biblia. Pero en realidad no oró esta mañana antes de salir al trabajo, por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a orar con sus hijos? Les ha dado muchas cosas materiales, pero no ha invertido tiempo en las espirituales. Cada creyente sin excepción tiene dentro de sí mismo la persona del Espíritu Santo. La responsabilidad del Espíritu Santo es darnos avisos. Él nos guiará a toda verdad. Él nunca nos engañará. Esa es parte de su labor. Él nos advierte cuando vamos en la dirección equivocada. Nos avisa que estamos pensando en algo incorrecto. Si estamos en medio de una tentación, nos dice que Dios puede librarnos de eso. Su labor es indicarnos para que sepamos dónde estamos, para tomar nuestra propia temperatura espiritual. Así que, si estas cosas de las que hablamos están sucediendo en su vida, lo más probable es que su fuego se haya comenzado a apagar lentamente. A veces se pregunta, ¿por qué la gente no se siente atraída a usted? ¿Se ha preguntado por qué no vienen a usted cuando tienen problemas y por qué no le piden que ore por ellos o que les ayude? ¿Podría ser que su fuego se ha apagado? ¿No ven nada? ¿No sienten nada? ¿No hay nada cálido, piadoso y justo en su vida? Es una calamidad que esto ocurra. Pero ¿cómo podemos corregirlo? Esto es lo que Pablo le aconsejó a Timoteo. Aviva el fuego que hay en ti. Le exhortó. Conozco la fe que hay en ti. Sé la fe que tenía tu abuela y tu madre. No estoy mostrando compasión. No es tiempo de lástima, Timoteo. Es tiempo para solucionar el problema. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Tienes al Espíritu Santo. Eres el pastor. Ahora levántate y haz lo que necesitas hacer. Y tienes una pequeña enfermedad. Lo sé, lo entiendo. Y sé que hay personas a quienes no les agrada lo que haces, lo que dices, lo entiendo. Pero Timoteo, haz lo que sabes que debes hacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo confrontamos este asunto del fuego que se nos ha apagado? Lo primero que tiene que pensar es lo siguiente. Número 1, debe estar consciente de dónde está. ¿Se ha apagado mi fuego? ¿Solo quedan brasas? ¿O ya son cenizas? ¿Es eso lo que tengo o mi fuego aún arde con fervor? Dicho de otro modo, tengo que saber qué es lo que pasa en mi vida espiritual. Número 2, debe recordar dónde estaba antes. ¿Cómo era su vida cuando en verdad tenía un fuego, una pasión por Dios? Cuando su devoción era lo primordial, cuando amaba su palabra y amaba la predicación del Evangelio, cuando le encantaba entonar los himnos y escucharlos. ¿Cómo era su vida en aquel momento? Número 3, debe arrepentirse. Debe reconocer, Dios, ha pasado algo en mi vida. No sé exactamente lo que lo causó, pero Señor, espiritualmente,
Ya no soy la persona que solía ser. De alguna manera he permitido que este mundo, sus intereses, su encanto, sus tentaciones, tomen lo mejor que hay en mí. He malgastado tu dinero. No te he adorado como debía. No he orado como debía. Debe haber arrepentimiento genuino, porque la verdad es que si permito que mi devoción por Cristo comience a apagarse y a morir, es principalmente por una razón: el pecado. Por el pecado es que tenemos las prioridades mal establecidas. Mi amor y devoción se enfrían, las cosas no están bien entre Dios y yo. Todo eso sucede si permito que el fuego en mí se apague. Hágase la siguiente pregunta: ¿arrepentirme de qué? Simplemente de las cosas que ya no son lo que solían ser. Nadie más le puede decir cuáles son esas cosas. En otras palabras, solo usted sabe lo que sentía antes cuando estaba verdaderamente comprometido con Jesucristo, cuando su amor y devoción a Él estaban donde debían estar. El paso número 4 es reenfocar su atención, porque la razón por la cual llegó al lugar donde está ahora es porque su enfoque cambió. Quizá fue por alguna prueba o dificultad que tuvo, tal vez algo en su vida, una tentación que hizo que perdiera el rumbo. No importa lo que haya sido, ahora debe redirigir su atención, porque sean lo que sean, esas cosas lo han hecho pensar principalmente en usted, así que usted debe decidir cómo vivirá. Tiene que reenfocar su atención. Comience con pensar en lo que podría ser su vida, no en lo que es ahora, sino en ¿qué podría ser mi vida si arreglo las cosas con Dios? Y una vez que las arregle, no se conformará con seguir viviendo de la misma manera. Luego el paso número 5, y el más importante después de meditar en todo esto, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Permítame decir lo siguiente. Alguien dirá: ¿se supone que debo leer toda la Biblia en un año? Desde luego que no. Le diré la mejor manera de hacerlo. Encuentre una epístola breve de la Biblia, bien sea Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses o Primera y Segunda de Timoteo. En otras palabras, encuentre una de estas epístolas cortas y comience a leerla. Después de poco tiempo puede decir: lo he logrado, he leído toda esa epístola. Pero no se trata de simplemente leerla, sino que es cuestión de que la lea de la siguiente manera. Al tomar la palabra de Dios, pídale al Señor: quiero que hables a mi corazón. Estoy presto para escuchar lo que sea que quieres decirme. Puede ser algo muy bueno que Dios tenga que decirle, o quizás sea una convicción que Dios quiere traer a su corazón. Pero una cosa sabe usted: Él busca rectitud, una vida piadosa que ande en su voluntad y en su camino. Eso es lo que Él quiere hacer en su vida. Ahora piense en lo siguiente. Usted lee un pasaje bíblico, un capítulo, o solo 3 o 4 versículos, y repentinamente Dios le dice algo, le habla a su corazón, trae algo a su mente. Para mí personalmente, es una de las cosas más emocionantes en la vida saber que uno leyó el pasaje y Dios le habló a su corazón. No necesariamente fue que dijo: bueno, leeré este pasaje y el otro, sino que quizás usted tomó la palabra de Dios y comenzó a leer los Salmos porque sintió que ahí debía leer, y pareciera que Dios ha escrito su nombre por todo el pasaje. ¿Se da cuenta que ese es un acto de gracia, amor, misericordia y bondad? Que Dios lo ama tanto, que le importa tanto, que le presta tanta atención, que Él conoce su corazón, sus deseos, sus necesidades, que levanta un versículo de la Biblia, una idea, un pensamiento y lo saca de la página para llevarlo directo a su corazón. Ese es el amor de Dios. Pero como le he dicho anteriormente y lo diré una vez más, lo que la leña es para el fuego, la palabra de Dios es para la vida cristiana. El fuego se nos apagará si no le echamos leña en nuestro corazón. El fuego se apagará si la Biblia no es parte de su vida. Usted dirá:
Pues la leeré de vez en cuando. No. Si va a pasar tiempo en la palabra de Dios, más le vale hacerlo continuamente. Ahora alguien dirá, pero es que no tengo tiempo. Escuche bien. Supongamos que Dios diga, muy bien, haré lo siguiente. Lee mi palabra y si no tienes tiempo, haré esto. Te daré suficientes enfermedades para que te acuestes y tengas suficiente tiempo para leer mi palabra. Ninguno de nosotros aceptaría eso. Diríamos, no lo hagas, sí la leeré. En realidad diríamos, oh Señor, dame una oportunidad, la leeré. Así que la lectura de la palabra de Dios es algo sumamente importante. La oración también es sumamente necesaria. Pero no se trata de solamente orar, sino de buscar el rostro de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que no solamente oramos y decimos, bueno, Señor, quiero orar por mis hijos, mis hijas, mi familia, mis finanzas. No se trata de pedirle algo a Dios. Usted se preguntará, entonces, ¿qué clase de oración es esa? Es una oración como esta: Señor, quiero que hables a mi corazón. Quiero escuchar tu voz, busco tu rostro. Quiero saber quién eres. En este momento de mi vida necesito escuchar de ti. Usted dirá, pues pensé que no pediría nada. No se trata de pedir una cosa, sino de una relación estrecha con Él. Quiero escucharte, Dios. Quiero que nuestra relación sea tal que al tomar tu palabra esté listo para escucharte. Si no mantiene vivo el fuego en su corazón, se apagará. Otro paso importante es que nos tenemos que involucrar en la vida de otra persona. Entregarnos en servicio a alguien más. Porque la razón por la cual está en ese estado es porque comenzó a pensar en sí mismo, en cómo me siento, en lo que tengo, en lo que quiero, en lo que deseo y mis metas. ¿Qué me dice de entregar su vida por otros? El egoísmo no es de Dios. Mientras más pensemos en nosotros mismos y menos pensemos en los demás, ¿qué sucede? Nuestro fuego se apagará. El mundo tiene todo tipo de atracciones y entretenimiento para sacar nuestras mentes de las cosas de Dios. Tenemos que ignorar todas esas cosas y mirar las cosas de Dios. Por eso su palabra es sumamente importante. Así que al pensar en esto, recuerde lo que dijo Pablo: persevera, permanece en estas cosas. Se lo dijo en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 15 y 16. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ten cuidado de ti mismo. Permítame hacerle una pregunta. ¿En qué se ocupa usted hoy día? Muchas personas se entregan de lleno a los deportes. Pueden decir quién hizo qué, cuándo y cómo, saben cuánto dinero ganan los atletas profesionales, dedican su tiempo a eso, es su vida, lo viven de día y de noche, tienen todo tipo de información al respecto, se involucran en eso. Y este es solo un ejemplo, pero hay muchas otras cosas que nos ocupan. Lo que le pregunto es esto: ¿qué lo absorbe a usted? ¿Qué es lo que verdaderamente ha cautivado su atención? ¿Qué ha captado su atención? ¿De qué le gusta hablar? ¿En qué le gusta pensar? ¿En qué medita? La otra pregunta que debe hacerse es: ¿cómo puedo avivar el fuego nuevamente? Tiene que depender del poder del Espíritu Santo para hacerlo. Esos son los pasos para ayudarlo a avivar el fuego. Si no lo aviva, morirá. Usted dirá, entonces eso significa que perderé mi salvación. No, nada de eso. No tiene que ver con estar perdido, tiene que ver con su relación con Cristo, tiene que ver con el impacto que pueda tener usted en la vida de otros, tiene que ver con su propia paz, felicidad y gozo, tiene que ver con su influencia, su testimonio, su propio sentido de paz interna, de gozo y satisfacción. Si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, no hallará satisfacción a menos que mantenga avivada la llama de su devoción a Dios.